Hola chicos, otra vez vamos a iniciar con otro estudio de Proverbios. Es jueves, vamos a empezar a estudiar el capítulo 2 de Proverbios. Vamos a esperar a que se empiecen a conectar. Y bueno, de igual manera ya saben, si empieza a fallar el internet o se empieza a desconectar, me vuelvo a conectar. Como siempre le hacemos. Y bueno, igual, pues si me alcanzan a escuchar, si se ve bien, por favor. Y bueno, vamos a dar unos segundos para que se vayan conectando poco a poco. Y bueno, mientras tanto los que ya están conectados, agarren su Biblia, vamos en Proverbios 2 y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento, por este día que tú nos das, Señor. Hoy yo te pido, Padre, que seas tú tomando el control de este estudio, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, Espíritu Santo, incluso hablando firmemente, Señor, a nosotros, redarguyéndonos si estamos mal, Padre, o animándonos, Señor, que seas tú dándonos la sabiduría que necesitamos, tanto para entender lo que tú quieres hablarnos y como para vivir conforme a tu palabra, Señor. Yo te doy muchas gracias, pongo en tus manos este momento y te pido que seas tú tomando el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, chicos, como dije, vamos a estudiar Proverbios 2. Lo voy a estar leyendo en lenguaje actual, todo lo que es Proverbios 2. Y bueno, aquí por título tiene la sabiduría y sus ventajas. Y bueno, vamos a leer. Vamos a leer del 1 al 2 primero. Dice: querido jovencito, acepta mis enseñanzas, valora mis mandamientos. Trata de ser sabio y actúa con inteligencia. Recordemos que este es un libro sapiencial, vamos a pronunciarla bien, lo cual esto quiere decir que está escrito por la experiencia nacida, es decir, que está escrito por las experiencias de una persona, ¿no? Tanto como Eclesiastés como lo escribieron bajo sus términos de su misma experiencia. Entonces, por eso es que Salomón aquí nos habla muy claro, o sea, si se dan cuenta, en cada capítulo que se va iniciando, siempre inicia con ¿cómo se dice? Siempre inicia con una instrucción. Por ejemplo, podemos ver aquí en el 2 que dice: jovencito, aceptas mis enseñanzas. En el 3 dice: grábate mis enseñanzas, y así sucesivamente. Entonces, aquí es muy importante porque Salomón nos habla nuestra vida, o sea, él habla porque sabe que lo que quiere hablar es importante tanto para tu vida, tanto para mi vida y para el bien de los que lo lean, ¿no? Entonces, vamos a leer igual, vamos a seguir leyendo Proverbios del 3 al 6 y dice: pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Vamos a ver. Aquí la sabiduría se adquiere de dos maneras. Una es un regalo de Dios. Y la segunda es que es el resultado de una búsqueda activa. Por eso es que aquí Salomón nos indica que busquemos la sabiduría como si buscáramos la plata o un tesoro escondido. ¿Qué pasa? Cuando queremos dinero, cuando queremos comprar algo o hacer un proyecto, buscamos la manera de cómo sacar ese dinero para poder invertir. Buscamos la forma de tener como que una mejor vida o lograr nuestras metas. Y normalmente para todo ese tipo de cosas, ya sea para viajar, ya sea para invertir en un negocio, ya sea para comprar algo que necesitas dinero. Entonces, por ende es lo que buscas, por ende es por lo que nunca te quedas quieto, porque siempre estás en busca de dinero para poder vivir de una manera que tú quisieras o conseguir lo que tú quisieras por medio del dinero. Sin embargo,
La sabiduría es lo mismo. No podemos echarla o hacerla menos porque es lo vital que necesitamos para vivir. Por eso es que Salomón nos indica, busca la sabiduría como si buscaras plata. O sea, no te canses de buscar, busca la forma de hallarla, pide consejo, lee la Biblia. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es el punto principal de la sabiduría y su palabra es la fuente de vida y del saber y del entendimiento. Si nosotros no buscamos la sabiduría, vamos a estar viviendo erróneamente, así como si no buscamos quizás, o en este caso nuestros padres, no buscaran trabajar, no buscaran conseguir el dinero para darnos de comer o lo que necesitamos, o sea, estaríamos muertos, moriríamos de hambre, moriríamos, pues sí, de hambre, perdidos, sin sentido alguno. Sin embargo, aquí la sabiduría es lo mismo. Si nosotros no buscamos la sabiduría, vamos a vivir tristemente mal, con miles de consecuencias, con miles de cosas equivocadas, erróneas en nuestras vidas y muertas incluso. La sabiduría es el regalo de Dios para nosotros y el camino hacia ella no siempre va a ser fácil. Así como no es fácil esforzarte para tener dinero o conseguir un viaje, lo que quieras comprar tú con el dinero. No es fácil, es cansado porque tienes que trabajar, a veces, no sé, o sea, te enfermas y a pesar de ir enfermo tienes que, y a pesar de ser enfermo tienes que ir al trabajo, tienes que hacer las cosas vitales. Y es lo mismo con la sabiduría. No es fácil, o sea, no es fácil adquirirla. No puedes adquirirla de un día para otro, no, porque es un proceso, o sea, es un proceso que vas llevando para que tú puedas conseguir la sabiduría, y haciendo, ya sea a través de tomando quizás malas decisiones o tomando consejos, pero lo principal es leyendo la palabra. Y también no siempre es fácil, porque siempre buscas pretexto para no leer la Biblia, siempre buscas pretexto para quizás no ir a la iglesia. Y cuesta, o quizás a veces no son pretextos, sino se ponen consecuencias, consecuencias, se ponen circunstancias que pareciera que es imposible que nos dé el tiempo para leer la Biblia. Sin embargo, tenemos que aferrarnos a buscar la sabiduría, que después de todo, lo menciono, es un regalo de Dios y es algo que nos hace bien a nuestra vida. Vamos a seguir leyendo. Vamos en el 7, del 7 al 12. Dice: Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Dios cuida y protege a quienes siempre lo obedecen y se preocupa por el débil. Solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. La sabiduría y el conocimiento llenarán tu vida de alegría. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. El mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Esto es algo muy bonito, ¿no? En primera, como les repito, la sabiduría se va adquiriendo a través de un proceso constante de crecimiento. ¿Cuál es ese proceso? Uno, temer a Jehová. Ese es el principal. Si vemos en Proverbios, incluso lo ponen de título, que el principal temor es la sabiduría a Dios, ¿no? Sí, lo principal es la sabiduría. Y la sabiduría se adquiere por el temor a Dios. Y ya nos habían explicado anteriormente que el temor a Dios no es tener un miedo de pánico o un miedo que te paralice, sino el temor hacia Dios es un respeto, es una reverencia hacia Dios. Entonces lo principal es temer a Dios y confiar, que es lo principal de la sabiduría. 2, tenemos que buscar la sabiduría. ¿En dónde se busca la sabiduría? En su palabra. Debemos tomar en cuenta que la Biblia se nos es revelada toda la sabiduría, porque es por medio donde conocemos a Dios y quién es Dios. Entonces es un proceso, temer, confiar en Dios y leer su palabra para saber quién es Dios y por lo tanto cómo debemos vivir. 3, aprender a tomar buenas decisiones y evitar el pecado. Evitar tomar como esa parte de que a veces usan muchos, ¿no? De total peco y Dios a rato me perdona. No, chicos, o sea, es evitar el pecado a toda costa. Y 4, tenemos que aprender de los errores y seguir adelante después de que
pecamos o tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Porque hay veces que sí, vamos a fallar, vamos a pecar, pero ya no va a ser con una intención como burlona, se puede decir, o consciente, como les repito, decir, peco y al rato Dios me perdona, porque al rato le pido perdón a Dios porque Él es bueno. No, hay veces que vamos a regarla, vamos a tomar malas decisiones o vamos a pecar, pero a través de eso no tenemos que quedarnos con el, ay, ya Dios no me va a perdonar. O sea, no es irnos de un extremo ni a otro. Por eso es importante estar leyendo la palabra. Porque si tú pecas, puedes ir a arrepentirte y aprender de esa lección. ¿Qué fue lo que te hizo caer en ese pecado o qué fue lo que te hizo quizás tomar esa mala decisión? ¿Para qué? Para que en la siguiente o más adelante no vuelvas a repetirlo. Entonces, es muy importante reconocer tus errores, ir a Dios, pedirle perdón y reflexionar en lo que hiciste mal para que no vuelvas a caer. Esos son como que los 4 puntos principales. Les repito nuevamente, primero, temer a Jehová. Segundo, buscar la sabiduría, que es leyendo su palabra. 3, evitar el pecado y tomar malas decisiones. 4, si tomas malas decisiones o pecaste, aprender de ellas, pero arrepiéntete primero y aprender de ellas. Bien, vamos a leer del 13 al 15. Dice, bueno, el mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Ni el mal no te alcanzará. 13. Esa gente deja de hacer el bien, pero solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. En Proverbios de 1 a 8, de Proverbios 1 del 8 al 19, Liz nos explicó anteriormente cómo, bueno, las malas compañías, cómo afecta esas malas compañías. Si no lo vieron, pues véanlo para que puedan entender mejor esa parte de Proverbios del 13 al 15, no está explicado. No voy a hacer mucho énfasis aquí. Así que vamos a ver que la sabiduría te va a proteger en primera de no andar con malas compañías. Eso es lo principal para lo que te va a servir la sabiduría, no andar con malas compañías. Y en segunda, para que el mal no te alcance. Quiero aclarar una cosa. Recordemos que los proverbios no son promesas, sino son instrucciones que se nos da para vivir y conocer cómo es vivir bajo la voluntad de Dios y en sabiduría. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque aquí dice, vamos a leer nuevamente del 3 al 15. Esa gente deja de hacer el bien para solo hacer el mal. Son felices haciendo lo malo y festejando sus malas acciones. Todo lo que hacen es para destruir a los demás. El 12 dice, el mal no te alcanzará ni los malvados podrán contigo. Hay veces que quizás el mal sí nos va a alcanzar, sí nos van a hacer daño, pero no va a ser porque andemos por malos caminos, porque no siempre va a ser así, sino recordemos que Dios es soberano y si Dios en algún punto de nuestra vida permite que seamos afectados por la maldad que hay en los perversos, es con un propósito. ¿Cuál? No lo sabemos hasta que pasa y lo vamos a saber hasta que Dios decida cuando Él quiera decirnos, mejor dicho. Entonces, les recuerdo, los proverbios no son promesas. Si tú andas en sabiduría, tendrás recompensa, sí, pero recuerda que no siempre va a ser así. O sea, el 12, el mal no te alcanzará. O sea, no siempre va a ser así. Puede que nos alcance, puede que no, pero al menos si te alcanza y estás viviendo rectamente, sabrás que es una prueba de Dios. Sabrás que Dios lo permitió para que Él sea glorificado en tu vida o para algo. Pero si vas por mal camino y el mal te alcanza, pues ahí son tus consecuencias y tú tienes que pagarlas. Esa es la única diferencia, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a seguir leyendo del 16 al 19. Y dice, la sabiduría te librará de la mujer que engaña a su esposo y también te engaña a ti con sus dulces mentiras, de esa mujer que se olvida de su promesa ante Dios. El que se mete con ella puede darse por muerto. El que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Aquí habla de una mujer
adúltera, una mujer obviamente inmoral que no tiene temor de Dios. Nos habla de una mujer seductora, de una mujer prostituta, porque sabemos que los pecados más difíciles de resistir es el orgullo y la inmoralidad sexual. El orgullo dice, lo merezco, y la inmoralidad sexual dice, lo necesito. Estamos tan engañados por lo que dice actualmente el mundo, de que tú lo mereces todo, de que te hacen creer el super yo, o sea, de que tú lo mereces todo y crees esa arrogancia, ese orgullo, esa vanidad en ti, y te hace creer que si tú tienes relaciones sexuales o ya no eres virgen, por ende tu cuerpo te lo pide, por ende tu cuerpo lo necesita. Entonces, la única manera de resistir estos dos pecados, porque si juntamos el orgullo con la inmoralidad sexual, son inmortales. Y obviamente va a ser muy fácil que nosotros caigamos en este pecado. Entonces, la única manera de resistir el pecado es estando con Dios, es estando leyendo su palabra, es estando en esa relación. ¿Por qué? Porque si alimentamos más a nuestro espíritu, si alimentamos más lo de Dios, no vas a caer por temor a Él. Repito, por ese respeto, por ese amor, por esa reverencia, no vas a caer en el pecado y ni siquiera te vas a acercar muchas veces a Él porque tú sabes que no es correcto. Pero si no estás cerca de Dios, si no le temes a Dios, obviamente va a ser muy, muy fácil que caigas en el pecado. El diablo nos pinta el pecado de una manera tan seductora, de una manera tan irresistible, se puede decir, que incluso nos engaña, nos hace creer que el pecado es bueno y que Dios es malo, porque Dios no nos permite divertirnos y muchos tienen esa creencia de que supuestamente nuestro cuerpo está creado para experimentar cosas, pero que Dios, que la religión lo prohíben. Entonces, el pecado te hace creer, el diablo te hace creer que el pecado es bueno y lo podemos ver actualmente en todo lo que se está viendo. Es algo normal que las personas tengan relaciones sexuales antes del matrimonio, es algo normal que si tuvieses relaciones y tienes un hijo que no quieres, ya va a ser normal que lo puedas abortar, ya va a ser normal lo que hacen los homosexuales, ya es algo normal. ¿Y quiénes somos los malos ahora? ¿O quién va a ser el malo? Dios, porque Dios te lo está prohibiendo, porque eso a Dios no le agrada, y los que temen a Dios van a ir en contra de eso, y tú vas a ser el malo. Entonces es algo que hace el diablo, es eso, te hace creer que el pecado es bueno, y te lo pone de una manera tan seductora, de una manera tan fácil, pero al final nunca te va a decir las consecuencias de lo que va a traer ese pecado. Y cuando menos te lo esperas, las consecuencias te va a alcanzar. Quizás no ese mismo día, quizás no al siguiente, quizás puede ser en meses, quizás puede ser en años, quizás puede ser en tu otra generación, pero la consecuencia del pecado te va a llegar. Y eso es algo que no podemos evitar, sin importar cuánta satisfacción te traiga en ese momento tu pecado o cuánto beneficio te traiga a ti. Recordemos que todo es temporal y por lo tanto también el deseo, bueno, de la carne nos hace creer que es satisfactorio, pero eso es temporal. Eso es temporal. Así que recordemos, les vuelvo a repetir, que los placeres del pecado se acaban y con ellos traen una consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia? Nos dice el 19, el que se mete con ella ya no vuelve a la vida. Al final de cuentas, el pecado es muerte. Y de ese mismo pecado vas a abrir paso a más pecados. Y por algo Dios siempre nos advierte de la inmoralidad sexual, porque si nos ponemos a pensar todas las consecuencias que hay en el mundo, todo lo que podemos ir o en nuestra vida, por eso hay tantos matrimonios fallidos, por eso hay tantos niños abandonados, por eso hay tantas familias con problemas interfamiliares. ¿Por qué? Porque como no hicieron las cosas bajo los mandatos de Dios y cometieron pecado, ese pecado son las consecuencias de de tu infelicidad, de que no seas feliz en este mundo prácticamente, o de que seas cada vez te hundas más en un pecado tras otro, tras otro, tras otro. Por eso es que Dios nos advierte mucho de la inmoralidad sexual. No es que Dios esté en contra, sabemos que hay estándares, sabemos que es el matrimonio primero, pero si lo hacemos fuera del matrimonio, son muchas consecuencias que se vienen.
Bien, ahora vamos ya para terminar, del 20 al 22. Dice, querido jovencito, tú sigue por el buen camino y haz siempre lo correcto, porque solo habitará la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. En cambio, esos malvados en los que no se pueden confiar serán destruidos por completo. Les repito, no importa qué tan satisfactorio sea tu pecado, qué tan bien te haga sentir o qué tan querido te haga sentir, al final las consecuencias te van a alcanzar. ¿Y cuál va a ser esa consecuencia? Que vas a ser destruido, que nuestro mismo pecado nos va a destruir en algún momento. No importa lo que te diga el diablo, no importa qué tan hermoso o tan satisfactorio o tan placentero se vea el pecado, al final las consecuencias te van a alcanzar y no puedes librarte de eso. Así que, les repito, no se cansen, no se cansen de hacer el bien, busquemos la sabiduría, busquemos esa parte de agradar a Dios, como por medio de su palabra, porque es lo único que nos va a tener bien, es lo único. La gente te puede gritar miles de cosas, ¿no? Te puede decir que amargado, que santurrón, pero al final si pones a comparar tu vida, ¿quién vive feliz? ¿Tú que tratas de vivir en santidad porque tienes temor a Dios? ¿O ellos que sus consecuencias del pecado los alcanzan y no pueden ser felices? Así que no se cansen de seguir a Cristo, no se cansen de caminar en sabiduría, de temerle, porque la recompensa llegará. ¿Y cuál va a ser esa recompensa? Lo volvemos a leer en el 21, porque solo habitarán la tierra y permanecerán en ella los que siempre hagan lo bueno. Así que no se cansen. Yo los animo, chicos, a que lean la Biblia, estudien la Biblia, conozcan más a Dios y se enamoren incluso más de Él para que puedan tener esa fortaleza y apartarse del pecado. Vamos a orar. Eso sería todo. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio, por esta palabra que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que habla nuestras vidas, el que nos sigue animando, Señor, el que nos advierte sobre las consecuencias del pecado. Y sabemos que esa advertencia, Señor, solamente es gracia, Padre. Gracia porque tú nos amas, Señor, y no nos quieres ver mal, Padre. Por eso es que dices que te tengamos ese temor a ti y te busquemos a ti porque tú eres la sabiduría, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque aún, Señor, somos privilegiados de poder conocerte, Señor, a nuestra edad, de ser jóvenes, Padre, incluso poder también remediar esa parte de nuestro pecado, Señor, contigo, Padre, porque tú nos perdonas, Señor, si realmente nos arrepentimos. Hoy yo te pido, Señor, que seas tú examinando la vida, el corazón, Señor, de cada joven, de cada hermano, y que si aún, Padre, han de estar en pecado, están haciendo algo mal, Señor, y ellos no se han dado cuenta, que seas tú revelándoselo, Señor, que seas tú hablando a sus vidas, seas tú examinándolos, Padre, y que seas tú guiándolos por las sendas de tu justicia y de tu verdad. Hoy yo te doy gracias, Señor, por este momento. Te pido que guardes y bendigas, Señor, a cada hermano, a cada joven, y seas tú su protección, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, chicos, recuerden que nos estamos ya congregando. Abren la puerta a las 10:45, la cierran 11:15. Recuerden que los estudios son cada jueves. Seguimos con el estudio de Proverbios. No te los pierdan, en serio. Son muy buenos. Nos muestran mucha sabiduría y nos van a ayudar mucho en nuestra vida, tanto como en nuestra juventud y en nuestra vejez y para las generaciones que vienen. Y los martes es reunión general a las 7 de la noche. Bueno, Dios les bendiga y que tengan bonita noche.